que de lo que se trata no es de que yo suelte aquí una chapa a cada uno, sino de que las personas que han vivido las distintas experiencias por las que vamos a pasar, que es un recorrido por estos 30 años, vayan contando sus vivencias allí, vayan contando cómo vivieron ellos ese centro social o esa ocupación, y que además entre todos pues nos animamos a contar con el micrófono o sin el micrófono pues la experiencia de pues yo cuando tenía 15 años me pasé por Minuesa en Holanda. De hecho, una de las claves también de que se empezase aquí en Amparo fue una charla que dio un recorrido por varios sitios de Madrid que hicieron algunos crackers holandeses que vinieron y contaron su experiencia. Protestas y manifestaciones y tal, para evitar que se les encausase. Autogestionado, anticapitalista, en las que no se reproducen por las mismas lógicas de dominación que en el resto de los espacios del sistema. Entonces es un poco el valor de Amparo 83. A ver, ahí. Solo tienes un intento. Y ahí ya se mastica un poco lo de entrar aquí. Esto ahora donde lo veis, pues unas infraestructuras públicas y era un centro de investigación animal que pertenecía al Ministerio de Agricultura, eran 12.000 metros cuadrados. Entonces cuando entramos se hizo una acción de día, una chocolatada en la plaza y entraron cientos de personas y desde el primer momento fue un no parar de currar, hasta tal punto que un sitio de 12.000 metros cuadrados se dejó medianamente limpio como para poder inaugurarlo el mismo día con un fiestón que vino pues, todo Madrid, ¿ves? Era muy heterogéneo y era bastante intergeneracional, desde chavales de 19 años como podía ser yo en ese momento hasta compañeros y compañeras de 50 y demás, ¿no? Errores, cometimos muchísimos, claro, cómo no, como todos los centros sociales y todos los colectivos que trabajan en una ciudad complicada como Madrid, ¿no? Al ser un sitio tan centralizado y donde se aglutinaba gente muy diferente, pues se nos acusaba de todo, ¿no? Desde que el MC había desembarcado aquí y había codirigía y gobernaba este sitio. Eran los primeros años en los que se empezaba a oír del proceso de gentrificación con Álvarez del Manzano, hablando de los nuevos colonizadores que necesitaba un barrio de Madrid, lo que significaba empezar a plantear echar a la población migrante y anciana, que es un poco... enorme, hasta allá abajo era Minuesa. Minuesa es uno de los grandes centros sociales del movimiento de ocupación de Madrid. Es importante por un montón de motivos. El primero, porque es el primer centro social que dura 4 o 5 años, fue del 88 al 94. El gran centro social que permite por fin hacer un proyecto político estable en el tiempo. Esto era una fábrica enorme, todo esto era terreno industrial antes, entonces se recalifica con un nuevo plan urbanístico y de repente se convierte en edificable y deja de ser terreno industrial. Entonces los dueños de Minuesa se dan cuenta de que es mucho más rentable venderlo y despedir a los trabajadores que están trabajando ahí. Y entonces lo que hacen es forzar una quiebra de la empresa. Entonces los trabajadores de Minuesa inician un encierro en las instalaciones de la fábrica. Y mientras están encerrados en las instalaciones de la fábrica, contactan con Arregui Aroep, con la gente que está ocupando entonces en ese momento en Arregui Aroep, para intentar crear un vínculo de solidaridad y para pedir solidaridad para la lucha laboral que ellos están llevando. Y a partir de Minuesa ya hay un intento también por hacer un trabajo vinculado al barrio y que no sea simplemente pues como una nave extraterrestre que ha llegado aquí y nadie sabe de qué va. También se vincula mucho con la lucha, con la gente que estaba luchando contra la droga y la gente que está luchando contra la mili. Y cuando el desalojo de Minuesa, que se produce en 94, es uno de los más violentos que se han producido en Madrid. O sea, la gente decide resistir dentro y hay enfrentamientos con la policía muy duros. Cuando se desaloja Minuesa, en los siguientes 2 años se abren 25 centros sociales.
la Corrala de Cambalache, que es una corrala de finales del siglo XIX, de hace más de 120 años, donde la fachada es patrimonio histórico, pero el interior no. Hace 3 años se empezó a habitar en la corrala y se vive de una manera comunal y colectiva. Y esta Corralas Despiertas, como parte de una iniciativa también para defender ciertos tipos de espacio, pero también defender una memoria histórica del barrio que recuerda el carácter reivindicativo que tiene. En su momento había un acuerdo con el dueño, que era una inmobiliaria que se fue a la quiebra, pero desde entonces ha pasado a las manos de la Caixa, violando el acuerdo con el dueño, y hace un año pues pusieron una denuncia a los habitantes. Lo que tenéis ahí detrás, que ahora es un solar, era la escalera Caracola, la primera escalera Caracola, que fue un centro social ocupado, solo gestionado por mujeres y que estuvo bastantes años. Probablemente muchos os acordaréis del edificio porque si habéis pasado por el barrio, vivís aquí, era bastante bonito, era una panadería del siglo XVII que estaba un poco de tantos años de abandono y un poco destartalada, pero que era bastante bonito y ahora pues han dejado ese solar, como suele hacer el ayuntamiento con todo lo que merece un poco la pena. La importancia también de este centro social tenía que ver también con la plaza de Cabestreros, ¿no? Ahora donde veis esta torrida plaza, antes era una plaza muy agradable, donde no solo convivían los vecinos, sino donde jugaban los niños. Era mucho más fácil para el juego y para la convivencia, para que la gente se sentase y charlar. Y la relación con la plaza fue bastante cañera y bastante interesante. Aquí también se fraguaron historias como pues todas las cumbres estas contra el Fondo Monetario y demás. Pues desde aquí salieron bastantes rutas a Praga o a Génova. De la misma manera que en el primero todos experimentábamos en muchos aspectos, aquí ya los grupos de afinidad están ya muy formados. Distribuida con varios talleres y colectivos, o sea que si queréis a modo individual, como somos tanta gente, a lo mejor es un poco agobiante el que demos una excursión porque a lo mejor no vais a enterar. Entonces estáis súper invitados a que si os apetece conocer la tienda de ropa gratis, la de serigrafía, la sala de cine, la biblio, el huerto, el garaje, no sé qué, pues todas las opciones que dan aquí. Buenos días a todos y a todas. Nada, perdonad por cómo tenemos la casa, que no nos ha dado tiempo a recogerla. Esta era la barraca, es un edificio del siglo XVII. Nos da mucha cosa verla así, la verdad, es un poco impactante. Hemos estado 6 años viviendo aquí y bueno, pero se lo han cargado todo, ahora mismo solo queda la fachada. Cuando entramos, la verdad es que era una ruina la casa, nos dio bastante bajón porque estaba pues asquerosa, llena de escombros, de cacas de paloma, era infame. Pero aún así, pues a pesar de pros y contras, decidimos quedarnos y apostar por ello. Pues intentamos llevar una vida en colectivo, en comunidad, pues haciendo asambleas de la casa, pues, intentando pues tener un proyecto de vivienda más allá de la convivencia. También pues a nivel político, pusieron puntales por toda la casa, la cocina estaba llena de puntales, el salón, bueno, era imposible ya la vida ahí dentro. Nos mudamos todos a Carabanchel y un poco la idea es seguir allí el proyecto. Hemos llegado
llegado a Casablanca, el famoso centro social ocupado aquí en la calle Santa Isabel. Como contaba un poquito antes en la Quime, Casablanca es la continuidad de un proyecto de ocupación de aquí del barrio de Lavapiés. Y bueno, empezó la historia en La Escoba, luego continuó en La Alarma. En La Escoba fue en el 2005, luego fue La Alarma, Malaya, que está aquí detrás, en la calle Atocha. Después del desalojo de Malaya, acabamos en La Mácula, que fue un concesionario en la calle Sebastián del Cano, una inmobiliaria de construcciones de vivienda de lujo para jóvenes. Soy un poco surrealista aquí en el barrio de Lavapiés, pero es así. Entonces, pues bueno, pues se decidió abrir esa puerta, que no era esa, que era una gran puerta de madera, muy bonita, no como la que está ahora. Y bueno, pues Casablanca ha sido un espacio bastante conocido, emblemático y para muchas personas algo que no se va a olvidar, ¿no? Porque se ganó el proceso, es decir, el juez archivó el caso porque no veía ningún delito de usurpación. Apareció el 15M, el 15M nos cambió a la asamblea, a Casablanca, porque lo hicimos se abrió mucho más de lo que estaba abierto el centro social hacia afuera. Y cuando llegó el 15M, pues muchísima gente se metió en la asamblea, se metió a gestionar el centro social y se convirtió en las dos plantas llenas de actividades, de colectivos y de cosas que se hacían. El 15M nos cambió y nos desalojó, por decirlo irónicamente, broma, porque aún estando el proceso judicial archivado, la señora Cifuentes y la señora Esperanza Aguirre tomaron la decisión de desalojarlo porque según ellas se estaba cociendo el 25S aquí dentro y era el centro social un peligro porque el rodeo al Congreso iba a ser como algo... una mañana, un 20 de septiembre, 21 si no me equivoco, 21. A las 7 de la mañana, gente que pasaba por el barrio se dio cuenta de que estaban entrando la policía en Casablanca para desalojar. Those who came before me